Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy, para lo cual les voy a pedir que me acompañen a Efesios capítulo 6, donde estaremos leyendo el versículo 10 al 12. Mientras ustedes buscan el texto, le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Qué gusto que puedan conectarse con nosotros. Qué gusto que ustedes tengan hambre y sed de Dios, del Dios vivo, porque no todos tenemos o no todos tienen el privilegio de poder encontrar un lugar de sana doctrina y que podamos alimentarnos de la sana palabra de Dios. Así que el día de hoy, les mandamos un abrazo, un saludo a todos, también a los que comentan a través de YouTube, que ponen sus comentarios. También les mandamos un abrazo a todos los que están pendientes de los estudios, y a los que ven a través de Facebook también les mandamos un abrazo. Vamos a comenzar con nuestro texto del día de hoy, Efesios capítulo 6, del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad que has tenido con cada uno de nosotros, porque nos permites venir a este lugar y alabarte libremente, porque nos permites venir a estudiar tu palabra y a conocer cada día más y más de ti. Queremos rogarte en este día que nos permitas poder sintonizarnos con tu Espíritu Santo y que nos hables a cada uno en particular, que tu palabra entre en nuestro corazón y que se quede ahí guardada y que provoque o que cause el anhelo de querer ponerla por obra en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. También quiero rogarte, Señor, que uses mis labios para la edificación de tu iglesia, que seas tú abriendo mi entendimiento y dándome la capacidad, Señor, para ser un instrumento fiel en tus manos. Porque te lo pido, te doy gracias, en el nombre de mi precioso Señor Jesús. Amén. Amén. Pues como ustedes saben, ya estamos en la recta final de esta epístola. Ya vamos en el capítulo 6 de este estudio que hemos ido llevando verso a verso. Ya estamos en el 6, donde nos habla acerca de la armadura de Dios. Aquí el apóstol Pablo le dice a los de Éfeso, ya les instruyó cómo deben ser las relaciones entre esposo y esposa, hijos, entre esclavos y amos, que dijimos que eran trabajadores y patrones. Esas relaciones que a veces cuestan trabajo, ya nos estableció todo ese parámetro. Y ahora finalmente el apóstol les da esto podría ser como una exhortación a que se fortalezcan en el Señor. Ese es el tema que va a introducir ahora el apóstol Pablo, y les dice: por lo demás, finalmente, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Que el apóstol nos exhorta a conectarnos a la fuente de poder. Y así tenemos el título del día de hoy. Conéctate a la fuente. La fuente de poder es Cristo. Así que todos en algún momento hemos experimentado debilidad. ¿Alguno de ustedes ha sentido débil por alguna enfermedad? ¿Recuerdan cuando el COVID en el 19? Cómo cuando nos dio COVID, cómo se nos fue la fuerza completamente, y a veces no éramos capaces ya ni de poder respirar bien, nos sentíamos débiles, ¿no? Y buscábamos cómo fortalecer nuestros pulmones,
íbamos al doctor, medicamentos, nos decían, haz esto, haz el otro, buscábamos algunas formas, ¿no? También hemos experimentado debilidad cuando tenemos un trabajo o hemos realizado un trabajo muy agotador. Los jóvenes con las tareas en la escuela, que a veces hasta las 2, 3, 4 de la mañana sin dormir, porque la tarea se entrega a la primera hora y es agotador. Y entonces las fuerzas fallan y da sueño, y está uno que entreabres el ojo y escribes tantito. A mí me ha pasado, se los confieso, en algunas ocasiones haciendo temas, que de repente en la noche estoy ahí y ya estoy con el ojo que se me quiere cerrar y me he quedado dormido. Y cuando despierto, caray, y sigo, ¿no? Yo creo que todos hemos experimentado ese agotamiento por algún trabajo agotador, excesivo, pues nos sentimos agotados. También experimentamos debilidades en nuestra área, en nuestra personalidad. Cada uno tenemos una personalidad diferente y tenemos ciertas debilidades a ciertas cosas. No todos tenemos las mismas debilidades. Hay personas que son fuertes, por ejemplo, en la comida. Hay personas que dicen, yo el pan no se me antoja. No tengo debilidad a quererme comer un pan, a comerme un gansito. No, una Coca-Cola, no, eso no se me antoja. No tengo debilidad de eso. Y hay personas que dicen, no puedo dejar la coca, no puedo dejar el pan, tienen debilidad a eso. También hay personas que tienen debilidades en sus áreas, en el carácter. Por ejemplo, cuando alguien les dice algo, no lo toleran, no lo pueden manejar, no saben gestionar sus emociones. Y eso es una debilidad también en ciertas áreas, no todos, como les digo, en la misma área, pero algunos tenemos debilidades en diferentes áreas. Algunas personas en drogas, en alcoholismo, se estacionan ahí y no pueden dejarlo, no son capaces de dejar el alcohol. Viven toda su vida hasta que se mueren por cirrosis o lo que sea, y ahí se quedan estacionados. Porque no entendieron o no conocieron que hay una fuente de poder. Así como nosotros vemos el sol, bueno, no lo vemos, lo vemos a la distancia, vemos el sol, es una fuente de poder aquí a la tierra, ¿no? Si esa fuente de poder, el sol pierde masa todos los días, ¿no? Porque está haciendo explosiones y está generando esa explosión, pues rayos, ¿no? Que vienen en forma de luz aquí a la Tierra, a todos los planetas, a donde llega. Pero el sol está perdiendo energía. Es una fuente de poder que se va a agotar un día. En un momento se va a terminar. Bueno, así lo vemos, ¿no? Pero hay una fuente de poder que es inagotable. Y el ser humano se ha esforzado por buscar fuente de poder, ¿no? Por ejemplo, una lámpara y le ponen una batería. No, pues que tenemos la de carbono, ¿no? ¿Es de carbono o carbono? ¿Cómo se dice? ¿Carbón? ¿Carbono? Bueno, y hay otras que son alcalinas, supuestamente son más duraderas. Y ahora tenemos pilas o baterías de litio, que ya son mucho más avanzadas y tienen mayor capacidad de retención de carga. Pero esas baterías llega un momento en el que se acaban. Así como tu fuerza se acaba. Y cuando nos suceden cosas, estamos tristes y agotados y agobiados porque no tenemos fuerza. Dice el apóstol Pablo, cuando nosotros nos sentimos débiles, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es ahí donde vamos a buscar la fortaleza interior. Pero ¿sabían ustedes que hay personas que no buscan la fortaleza en Dios? Hay personas que se sienten autosuficientes, capaces, y nunca recurren y nunca abren su corazón a nadie y nunca buscan ayuda en nadie. Ellos pretenden cargar su propia carga, llevarla en su hombro y piensan que van a poder seguir adelante. Pero no, llega un momento en que se agotan y en que terminan. Estoy hablando de personas creyentes, no de inconversos. Creyentes que descuidan su vida de oración,
que descuidan su comunión con Dios y pretenden que van a salir victoriosos en esta batalla, porque estamos en una batalla. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Estamos en una batalla y ellos pretenden que en su propia fuerza van a poder librar esa batalla y van a salir avantes ante todo esa batalla que van a llevar a cabo. Y entonces después los vemos tirados en el camino, se apartan de la fe, ya no regresan porque están agotados, fueron destruidos. Hay otro tipo de personas, sin en cambio, que buscan la ayuda, sí buscan ayuda, pero la buscan en un lugar incorrecto. O sea, no acuden a la fuente que es Cristo, sino que van a otro lugar. Y tenemos un ejemplo claro en el pueblo de Israel. Si ustedes me gustan acompañar a Isaías 30, en el capítulo 30 de Isaías, del versículo 1 al 5, ahí nosotros vamos a encontrar cómo el pueblo de Israel, que Dios lo había escogido a este pueblo para ser un pueblo especial, y este pueblo le volteó bandera a Dios, porque él buscaba su ayuda en otros lugares. Cuando los ejércitos de otros lugares los atacaban, Isaías 30, cuando los ejércitos de otros lugares los atacaban, ellos buscaban alianzas con otros países para que los ayudaran. Y dice Isaías 30, en el versículo 1 al 5, dice: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto. Egipto representa, el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, fue rescatado de ahí. Egipto representa el mundo. Cuando nosotros éramos esclavos en el mundo, eso es lo que representa hoy en día Egipto, la esclavitud en la que estábamos. Dice entonces el texto, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y ponen su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anés, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. ¿Qué dice Dios al pueblo de Israel? Que ellos buscaron alianzas con Egipto para que los librara de otras naciones que los estaban invadiendo. Y dice Dios: ay de los hijos de desobediencia que se apartan de mí, que buscan consejo, que buscan cobijo, que buscan amparo, que se refugian en el lugar equivocado, como lo hizo el pueblo en Egipto. Si ahí fueron esclavos, ahí estuvieron esclavos 400 años. ¿Cómo es posible que buscaran otra vez el amparo ahí? Y a muchas personas les pasa esto, fíjense. Están por un tiempo en el cristianismo, ahí van bien, 2, 3 añitos, les sucede algo, le vienen las vicisitudes de la vida, ¿y qué hacen? Vuelven al alcohol, vuelven a las drogas, vuelven a robar, vuelven a transar, vuelven a andar de mujeriegos, vuelven a la promiscuidad, vuelven al mundo a buscar ahí su refugio. Cuando Dios dice añadiendo pecado a pecado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscar nuestro refugio en Dios. En Dios. Es en Él quien está, o Dios es el que está sosteniendo nuestra vida. Es Dios quien sostiene tu vida. No es el mundo, no es la sociedad. Es Dios quien te sostiene. Acompáñame ahí en tu Biblia al Salmo 46, donde nosotros vamos a ver este salmo que tiene una verdad interesante que todos tenemos que tener grabada en el corazón, porque nos ayudará en esos tiempos difíciles,
en esos momentos de angustia, de lucha, nos va a ayudar a fortalecernos. Dice el Salmo 46, este salmo es de los hijos de Coré y escribieron estas palabras, dice, en el versículo del 1 al 3, Salmo 46 del 1 al 3, dice así: Dios es mi amparo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué dice? Nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Quién es? Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en los problemas, en las dificultades. Así que cuando tienes dificultades, tienes problemas, tienes debilidades y no puedes, ¿a quién tienes que ir? A Dios. A Dios, porque Dios es todopoderoso. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que nos dice Pablo. Porque Dios es todopoderoso. ¿Sabían ustedes que Dios es poderoso? Dice Lucas en el capítulo 1, en el versículo 37, que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas que Él ha querido hacer, las ha hecho. Y las cosas que no ha hecho, pues es porque no ha querido. Pero no es porque no pueda. Él es todopoderoso. Ese es uno de sus atributos, que es todopoderoso. Nosotros estamos en una guerra con un enemigo espiritual que es el diablo. Ahorita vamos a ver más adelante, en el texto no lo dice. Pero una de las cosas que lo diferencia de Dios es que Satanás no es todopoderoso. Sí es poderoso Satanás, tiene poder, tiene fuerza, más que nosotros, pero no es todopoderoso. Y ahí hay un error doctrinal a veces en el que se pretende colocar a Dios y a Satanás al mismo nivel. ¿Han visto esa imagen donde aparece el brazo de Dios y el brazo de Satanás así, como echando unas fuercitas? ¿Han visto esa imagen? Eso es equivocado, eso es erróneo, eso no es correcto, porque el poder de Dios, más bien el poder de Satanás, no se puede comparar al poder de Dios. Dios es todopoderoso y Satanás sí es un ser espiritual poderoso, pero un poder limitado. Es una creación de Dios. Entonces, vamos a buscar un texto donde nosotros podamos afirmar el poder de Dios. Isaías 40. Isaías capítulo 40, del versículo 28 al 31, porque es necesario que nosotros comprendamos esto, mis hermanos, que nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, no tenemos un Dios que tiene poder a medias. No tenemos un Dios que tiene poder como la fuente de poder del sol, que un día pues va a dejar de ser. O como una pila de esas que compramos que nos duran 8 o 15 días y se termina. Dios tiene un poder ilimitado, es todopoderoso. Dice Isaías 30, en el versículo 28 al 31. Del 28 al 31. Isaías 40. O sea, capítulo 40, del 28 al 31. ¿Qué dije? Isaías 40, del 28 al 31. Isaías 40, del 28 al 31. ¿Sale? Dice así: ¿no has sabido? ¿No has oído? ¿Es el 21 ese? No. ¿Sí? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. ¿Qué hace Dios? Da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan,
Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ven aquí el poder de Dios? Los muchachos, los jóvenes que presumen de mucha fuerza, ¿no? 15, 18, 20, los jóvenes dicen, no, yo soy fuerte, y se quieren comer el mundo a pedazos. No, dice, los muchachos se cansan. Dios no se cansa, Dios no se fatiga. Él es el que nos da a nosotros fuerzas cuando no tenemos, a los que esperamos en Él. Solamente a los que esperamos en Dios, Él nos renueva las fuerzas, nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Si nosotros sabemos esto, el día que te sientas cansado, desanimado, cuando ya no quieras venir a la congregación, el día que no quieras venir a la congregación, un domingo que te levantes en la mañana y digas, hoy no voy a ir a la iglesia, no tengo ganas, no, ¿para qué voy? Está muy lejos, es pura pérdida de tiempo. El día que pienses así, fortalécete en Dios. Ve a la fuente, conéctate ese día a la fuente, conéctate a Cristo para que Cristo te dé nuevas fuerzas, para que no dejes de venir, para que vengas y estés con tus hermanos y nos reunamos y podamos nosotros alabar a Dios de una manera correcta. En las debilidades actúa el poder de Dios. ¿Sabían eso ustedes? En las debilidades, en la debilidad actúa el poder de Dios. Eso nos lo enseña Pablo. Pablo nos enseña que en la debilidad, cuando tú reconoces tu debilidad, es cuando el poder de Dios actúa. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. Esa debilidad que no puedes, ese pecado con el que estás luchando y que no puedes dejar. Esa situación en la que estás sumergido y que cada día sientes que caes y que caes más profundo y que dices, ay, nunca voy a poder salir de aquí, nunca voy a poder ser libre de este pecado, nunca voy a poder dejar esto. Cuando sientas eso, ve a este texto bíblico y recuérdalo, 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9 al 10. Aquí estamos en el contexto donde Pablo le rogó a Dios que le quitara el aguijón de su carne. Porque le había dice que le había enviado un mensajero que lo abofeteaba. Y entonces dice Pablo, ¿ya están ahí? 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9 al 10. ¿Ya lo tienen? Ok, ¿cómo dice? Ahí nos dice el apóstol Pablo. Y me ha dicho, o sea que Dios le ha dicho a Pablo, 3 veces ya le rogó que le quite el aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que cuando Pablo reconoció su debilidad, su dependencia de Dios, cuando él dijo, yo no voy a poder con esto, pero yo sé que soy débil, yo sé que soy un hombre común y corriente como cualquiera, con debilidad, pero cuando él reconoció eso, en esa debilidad, el poder de Dios es el que actúa. Cuando tú te sientes autosuficiente, que tú las puedes de todas, que tú te las sabes, que tú eres aquel, estás envanecido, cuando tú te sientes así,
Cuando tú sientes que tú estás firme, que tú no vas a caer, que como el fariseo y el publicano, ¿no? Ay, gracias a Dios porque yo no soy como estos cristianitos, yo soy de un nivel más. Cuando tú te sientes así, estás envanecido y entre más alto subas, más duro va a ser la caída. Pero cuando tú te humillas, cuando tú reconoces, tengo debilidades, Señor, soy débil, no puedo con esto. Cuando tú reconoces eso, cuando tú vas delante de Dios a la presencia del Señor y le dices, Señor, no puedo con este pecado, no puedo con esto, no puedo con aquello, no puedo con mi carácter, no puedo con mi boca, no puedo con mis ojos, no puedo con mis oídos, me gusta el chisme, me gusta. Cuando tú reconoces eso delante de Dios, entonces el poder de Dios empieza a actuar en ti. Y entonces en tu debilidad se comienza a perfeccionar el poder de Dios. Y entonces dices, yo antes no podía hacer esto, ahora puedo. Pero no eres tú, es el poder de Dios actuando en ti, porque tú reconociste que tú no puedes, que necesitas conectarte a la fuente de poder. Y cuando te conectas, entonces eres fuerte. Y es Dios el que está actuando en nosotros. Así que entonces, dice Pablo en el texto de Efesios capítulo 6 en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese punto ya lo vimos, conectarnos a la fuente que es Cristo. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí hay una exhortación a vestirnos de toda la armadura de Dios para que nosotros podamos estar firmes. ¿Firmes de qué? De las acechanzas del diablo. El diablo nos está acechando, mis amados hermanos. Pero Dios ha provisto una armadura que tenemos que ponernos. ¿Y sabes por qué tu vida va así? ¿Sabes por qué no puedes tener victoria en las debilidades? ¿Sabes por qué estás así espiritualmente terminado, fracasado? ¿Sabes por qué? Porque no te pones la armadura de Dios. Yo no sé si será ignorancia o será arrogancia, pero no te pones la armadura de Dios. Y aquí dice el apóstol Pablo, pónganse la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos una lucha espiritual, mis hermanos. Estamos en medio de una lucha. El diablo es un ser, el diablo y los demonios son unos seres despiadados. Son unos seres crueles que no tienen compasión de nadie y buscan destruir la vida espiritual de todo aquel que se les atraviesa a su paso. Hay alguien buscando tu mal, hay alguien que quiere que caigas en ese pecado, hay alguien que quiere terminar con tu vida y no te has dado cuenta. Estás dormido en los laureles, piensas que, fíjense, hay dos extremos. Hay quienes piensan que el diablo y sus demonios que no existe, la mentira de Satanás que le ha funcionado, hacerle creer a la gente que el diablo no existe. Y está el otro extremo, porque a los seres humanos nos gustan los extremos. Está el otro extremo, el que ve demonios hasta en la sopa. Ay, estaba yo comiendo y se me figuró ahí, decía. Un sueño, no, soñé bien feo y seguramente fue un demonio. Los extremos. Tenemos que encontrar el justo balance de las cosas y solamente por medio de la Escritura lo vamos a encontrar. Si la Biblia no dice ciertas cosas que nosotros creemos, hay que desecharlas, porque tenemos que aprender a no pensar más de lo que está escrito. Las cosas que se escribieron en la Escritura, en la Biblia, la Sagrada Escritura, se escribieron para nuestra enseñanza, para que tú y yo no desconozcamos el mundo espiritual, porque no ignoramos, dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Los cristianos no debemos ignorar la forma en que él trabaja, en que él nos acecha. Dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto está hablando, esto es una metáfora. Tenemos que verlo, entender el lenguaje de la Biblia cuando habla metafóricamente y cuando habla literalmente. El diablo no es un león.
es como un león. Cuando el lenguaje literal dijera, ¿el diablo es un león? Ah, bueno, es un león. No es un león, es como un león. Se está refiriendo a la ferocidad de un animal, de un león que está acechando a una presa y que es cauteloso. ¿Cómo caza el león? Es cauteloso. Se está ahí por un tiempo esperando a que su presa por ahí se descuide, ¡chum!, y les da el zarpazo. Así muchos de nosotros nos está esperando, nos está cuidando sigilosamente, y tú piensas, no pasa nada, yo ahorita me voy a ir aquí a esta cantina, a este bar, a esta disco, yo voy a vivir, al cabo mundo ahí te quedas, come y bebe, y jajaja, jojojo, y yo por aquí, por acá, y tú piensas que no pasa nada. El diablo y sus demonios te están cuidando, te están observando, y están viendo cada paso que das para tirarte el zarpazo. Y tú piensas que no pasa nada. Pero el diablo es cruel y despiadado. Y si no te pones la armadura de Dios, te va a destruir. Te va a terminar destruyendo porque es más fuerte que nosotros. Y dice que nos acecha, dice el texto, vestidos toda la armadura de Dios. Ahorita no vamos a entrar en la armadura de Dios, porque es extensa y vamos a verlo en la otra clase, todos sus elementos, pero dice, vestidos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Así que la armadura nos va a ayudar a estar firmes, porque dice que hay acechanzas contra las acechanzas del diablo. El diablo nos está acechando, dice Pablo. Tengan cuidado porque está acechándonos. ¿Cómo nos acecha el diablo? ¿Qué usa? ¿Qué estrategias? ¿Qué estratagemas usa el diablo para acechar a los creyentes? A los creyentes verdaderos. Porque ¿sabían ustedes que, por ejemplo, la gente que es inconversa, esa gente, Satanás no la ataca directamente. La tiene bajo su dominio, sí. Le hace pensar que es libre, le hace pensar que toma decisiones buenas, le hace pensar que le va bien en la vida. Sí, ganan dinero y hacen cosas y por ahí se les va en algunos negocios bien y todo, y ellos piensan que porque son muy inteligentes. No, es su padre Satanás que les está abriendo puerta para que se desvíen. Mientras estas personas no se acerquen a Dios, para Satanás está bien. Ahí síganle. Todo esto te voy a dar, ¿qué le dijo a Cristo? Todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Así dice Satanás, le dice a la gente inconversa, mira, te voy a dar esta empresa, te voy a dar este empleo, te voy a dar esto, donde vas a ganar bien, si postrado me adoras. Ya, la gente ahí está, sumergida en eso, pero estamos hablando nosotros de creyentes. A los creyentes es a quien ataca a Satanás, es a los que acecha, es a los que quiere apartarlos de Dios. Entonces, una de sus estrategias es la mentira. La mentira. Hacernos creer cosas que no están escritas en la Biblia. ¿Y sabían ustedes que hay multitud de creyentes que creen cosas que no están en la Biblia? Una de las cosas de las doctrinas de demonios, dice que en los postreros días, dice también Pablo, que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, ¿no? Que escucharán a doctrinas de demonios, dice Pablo. Y esto lo podemos ver, doctrinas de demonios. ¿Cómo qué sería una doctrina de demonios? Por ejemplo, aquí estamos hablando de una lucha que tenemos los creyentes, así que hablamos de guerra espiritual. Y en ese terreno hay doctrinas de demonios, donde se están enseñando cosas que no están en la Biblia, están basadas en experiencias místicas, en experiencias personales. No es que a mí me pasó esto, yo tuve un sueño y me encontré con un demonio y un ángel me dijo, y cosas que no están en la Biblia. Y dice Pablo que si un ángel o que si él mismo les predica otra cosa que no está escrita, sea anatema, es decir, sea maldito. Si un ángel o yo mismo les predico algo que no está escrito, estamos bajo maldición. Y esas son doctrinas de demonios.
Y entonces se le enseña a la gente que tiene que hacer guerra espiritual, que tiene que levantarse a las 3 de la mañana y que tiene que rugir como león y que tiene que reprender al diablo y que tiene que echar fuera espíritus inmundos y hablarle a los espíritus por su nombre, espíritu de inmundicia, espíritu de lascivia, o sea, cosas que no están en la Biblia. Están demonizando todo. El creyente que tiene problemas con la lascivia no es porque un espíritu tenga un espíritu de lascivia. ¿Saben qué es? Es porque en su corazón hay una raíz de lascivia que él dejó entrar. Que él dejó entrar y que la lujuria y que todo eso empezó a entrar y a llenar su corazón. Y ahí está, porque ahí lo dejó llenar. Se ensució. Pero gracias que Cristo nos hizo libres de todo eso. Y nos ha limpiado por medio de la palabra y nos perdonó de todos nuestros pecados para que de aquí en adelante pudiéramos caminar bien. Pero entonces, la mentira es algo que Satanás usa para desviar a los creyentes de la verdad, para apartarnos del camino verdadero. La duda, bueno, el texto donde podemos asentar esto de la mentira, todos lo conocen, Juan 8:44, ¿no? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de la mentira, del engaño, y quiere engañarnos haciéndonos creer cosas que no están escritas en la Biblia. Así que tengan mucho cuidado cada uno de ustedes. Las doctrinas fundamentales o no fundamentales del cristianismo no deben estar basadas en experiencias personales, en experiencias místicas, en cosas que nos han pasado, que vi un perro con ojos rojos, ¿qué será? Que se me apareció esto. No, pues más bien es que otra cosa andas pensando, andas viendo otras cosas. Las doctrinas están en la Biblia, porque para eso nos las dejó escritas aquí el Señor. Y es nuestra responsabilidad investigarlas, para conocerlas, para que no nos engañen. No, que aquí está el manual de guerra espiritual. No, eso no. También Satanás, una de las estrategias que usa es la duda. Es la duda. ¿Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 3? Cuando Dios le dice al hombre que de todo podía comer menos de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Entonces dice, viene la serpiente que era astuta y le dice a Eva, con que Dios ha dicho. O sea, fíjense cómo le entró, le puso como esa duda en su corazón, ¿no? Y en Eva entró la codicia, vio que ese árbol era bueno para comer y dijo, era codiciable para alcanzar la sabiduría y dijo, pues ¿qué más da, no? Así como cuando nosotros nos dicen, no debes de hacer esto, jóvenes, no deben de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Con que eso se dice? No, pues vámonos a divertir. Todo esto, vemos cómo pone en duda las cosas veraces. Satanás pone en duda la veracidad de la palabra de Dios. Y ahí tenemos que estar atentos nosotros. Si Dios nos ha dejado un manual de vida, tenemos que seguirlo. Tenemos que esforzarnos. Esa es nuestra responsabilidad. Dios es la fuente de poder. Dios es la fuente, nos ha dejado una armadura, pero nos toca a nosotros ponernos la armadura. Dios no va a venir a ponernos la armadura a cada uno de nosotros. Es como el niño o el joven, su mamá, cuando era niño el pequeñito, pues su mamá le ayudaba a vestirse, pero una vez que ya es adulto, pues ya la mamá no puede estar ahí en su casa, en su cuarto, vistiéndolo, y él ya puede vestirse. Entonces es responsabilidad de cada creyente vestirse con la armadura de Dios. También Satanás, una de sus estrategias es que acusa a los hermanos. Primero nos incita a pecar. Fíjense cómo es Satanás y los demonios. Primero te incitan a pecar. ¿Ya vistes? Mira, ¡ay, qué suave! Vamos. Sí, te incita, te motiva,
te atrae, te seduce, te pone la tentación. Y después que has caído, va y te acusa delante de Dios. Mira, José Luis, mira lo que está haciendo. Y dice que es cristiano, mira, y predica tu palabra y mira lo que está haciendo. Y lo acusa uno delante de Dios. Y no nada más eso, después te expone delante de todos. ¿No supieron ese caso del pastor que cayó en adulterio? Un pastor muy famoso estadounidense que cayó en adulterio. Ya tenía su ratito ahí con una muchachilla ahí joven que estaba adulterando, y de repente todo se supo, toda la congregación se enteró. Satanás le puso el pecado en charola de plata, una muchachita jovencita, él ya como de 70 años, y mira, mira, chamaquita, y todavía las puedes tú, y entonces lo sedujo, entró en el pecado, y una vez que entró en el pecado lo exhibió públicamente. Toda la congregación hasta lo corrieron de la iglesia. Qué triste, ¿no? Que por un placer de tantos 15 minutos termine con su vida, su esposa, sus hijos, su ministerio, así, ¡fum!, derrumbado hasta el suelo. Así como le pasó a Satanás. Satanás dice que era un querubín protector, ¿no? Dice la Escritura. ¿Cómo caíste del cielo? Dice la Escritura, oh lucero, hijo de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo? Y dijo Cristo, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. O sea, así cayó, ¡fum!, de su grandeza que sintió, de su soberbia que sintió que podía sentarse en el trono de Dios. Subiré a las alturas y en el trono de Dios me sentaré, pensó. Cortado eres hasta el suelo. Fue arrojado. Entonces, él es el acusador. Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. El acusador. ¿Se acuerdan de Job? Cuando Job, dice la Escritura en el capítulo 1, que era un hombre íntegro, que andaba en la verdad, dice que vinieron a la presencia de Dios los hijos de Dios, entre ellos venía Satanás, y le dijo, oh Dios, ¿ya viste a mi siervo Job? Mira, no hay varón en la tierra como él. Y dice Satanás, pues todo le has dado, mira cómo no va a estar bien. Pues le has dado todo, no le falta nada. Le has puesto un cerco protector alrededor de su casa, lo has llenado de bienes, todo. Dice, quítaselos y verás si no te maldice. O sea lo pidió para irlo a zarandear. Y dijo Dios, quítaselo. Y entonces viene la prueba de Job. Le permite Dios a Satanás que le quite todo, sus bienes, sus hijos, todo le quitó. Y después vuelve nuevamente y dice Dios, ¿ya viste a mi siervo Job que mantiene su integridad? Y dice Satanás, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Toca su vida y verás si no te maldice. Dice Dios, anda pues, toca su vida, pero no lo mates. O sea, le puso una restricción. Satanás no puede venir a atacar a las personas nada más porque se le plazca. Si nosotros vivimos sometidos a la voluntad de Dios, Él no nos puede tocar, el diablo no nos puede tocar. Pero ¿saben por qué nos puede tocar? Porque nos engaña, nos seduce y nos lleva al campo del pecado donde somos. O sea, imagínate que Dios tiene un paraguas, el paraguas de Dios. Estamos en el paraguas de Dios y dice Dios, no te salgas de este paraguas porque aquí es donde yo te protejo. Está cayendo fuerte la lluvia, no te salgas. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? El pecado nos llama y nos vamos y nos salimos de la protección de Dios. Y cuando nos salimos, el león rugiente está buscando a quien devorar y presta, ahí nos atrapa. Así es como nos agarra. Pero también nos puede atacar cuando Dios se lo permite. O sea, hay dos maneras.
Cuando te sales de la protección de Dios o cuando Dios nos permite que entremos en una prueba para probarnos, para ver si hemos de ser fieles o no a Él. Entonces, bueno, pues yo creo que le vamos a parar aquí. Está muy interesante el tema, está de verdad que cautivador. Y entonces nos quedamos aquí para no hacerlo ya más largo y terminamos esta porción la próxima semana. Entonces, vamos a terminar con la idea, quiero que se lleven esto en su mente. Si se les olvidó todo lo que dije, quiero que se lleven en su mente esto. No se les olvide por ningún motivo se les olvide conectarse a la fuente de poder, que es Cristo, todos los días, así como no se te olvida cargar tu celular, ¿verdad que tu celular no se te olvida cargarlo? Siempre lo queremos llevar con la pila al 100 a la escuela, al trabajo, a donde vamos, porque nos gusta ir oyendo Spotify, nos gusta ir viendo videos, nos gusta ir viendo películas, cosas, nos gusta ir predicaciones, nos gusta ir escuchando en el celular, entonces somos bien atentos con eso y todos los días el celular lo cargamos. Pues de esa misma manera tenemos que ser consistentes en nuestra vida y todos los días conectarnos a la fuente de poder que es Cristo. No descuidar nuestra comunión con Él, nuestra vida de oración, porque a través de la palabra es donde nosotros vamos a tomar fuerza. A través de la palabra. Cuando tú vienes y lees, miren, los voy a dejar con este versículo, que Dios me habló en la semana. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y Deuteronomio 1:30, fíjense lo que dice, Deuteronomio 1:30. Póngale atención. Deuteronomio 1:30, anótelo en su libretita y cuando usted llegue a su casa, lo medita en este texto. Dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Dios va delante de nosotros, Él peleará por nosotros. Dios está peleando por nosotros. Esta batalla espiritual, Dios la está peleando por nosotros, pero tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dice, ponernos nuestra armadura y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu bella palabra, porque tú nos permites, Señor, gozarnos y aprender de tus verdades. Ayúdanos, Señor, a atender tu palabra y que no se nos olvide que todos los días venir a la fuente de poder y conectarnos, Señor, a tu palabra y poder recibir, Señor, esa fortaleza en la debilidad, en la angustia, en la tristeza, en la desolación, en cualquier situación, Señor, que nos encontremos, que podamos encontrar, Señor, refugio en tu palabra, Señor, y fortaleza en ti, mi Dios. Que estamos atribulados en todo, ya lo sabemos, Señor, mas no estamos angustiados. Estamos en apuros, mas no estamos desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no estamos destruidos. Tú, Señor, estás con nosotros. Por eso te damos gracias en esta hora, mi Dios, porque tú nos acompañas, porque tú nos guías, porque tú nos das el entendimiento necesario y porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir esta palabra, Señor, y que si alguno de mis hermanos se siente triste, angustiado, desconsolado, débil en alguna área de su vida, que sepa que tenemos un Dios que nos ha dicho que no nos dejará y que irá con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin.
porque hemos entendido que separados de ti, mi Dios, nada podemos hacer. Si nos separamos, si nos desconectamos de la fuente de poder, no vamos a lograr nada. Pero en ti, mi Dios, está la fortaleza de los siglos. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿A quién iremos, mi Dios? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Te agradecemos por eso y te alabamos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se conectó alguien con nosotros?